La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva UFM Talk organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy, junto a un gran colega, estaría acompañando a presentar brevemente los resultados de la última investigación publicada para el CADEP, que lleva por título La política de adopciones en Guatemala, cuando los efectos se convierten en causas. Es un día para aprender mucho, es un tema completamente nuevo para mí, entonces vamos a ver qué tiene que decir, qué nos tiene que contar el autor Eduardo Fernández. Entonces, bienvenido, Eduardo. Un gusto estar contigo nuevamente en papeles inversos, ¿no? Antes, en papeles inversos. en tu investigación fui yo el moderador y ahora es al revés. Pero un gusto compartir espacio contigo, como siempre, Olaf. Y un tema muy, muy diferente esta vez. Eso va a ser un conversatorio. Primero voy a hacer un par de preguntas a Edu. Vamos a ver qué ha encontrado en esta investigación, que obviamente fue escrito con un compañero de Estados Unidos, Pat Lynch de Liberty Fund, creo que estaba, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que la verdad que recibió muy poca atención en los últimos años. Yo casi no sé del tema. Entonces, vamos a aprender un montón, estoy seguro, el día de hoy. Entonces, tal vez para arrancar, Edu, ¿nos puedes contar un poco más en términos generales por qué es importante la adopción, cuáles han sido las ventajas y cómo efectivamente, por qué necesitamos una política de adopciones? Sí. Bueno, la verdad es que, como bien dices, la idea surge a través de conversaciones con Pat Lynch, ¿no? Pat, que es Senior Fellow en Liberty Fund y es el coautor del texto. Él ya había trabajado el tema de la adopción, ¿no? Le había interesado mucho todo lo que era la política de adopciones en Estados Unidos, como una política social que involucra a individuos que libre y voluntariamente desean incluir en su familia a jóvenes o no tan jóvenes que están, digamos, pues pasando por malos momentos, ¿no? Entonces, Pat ya había estudiado la cuestión en Estados Unidos y le había interesado el tema de la adopción internacional y todo lo que tiene que ver con la adopción internacional, porque en el fondo hay una legislación internacional que se va, digamos, expandiendo por todos los países en el conocido Convenio de La Haya, que regula el proceso, que establece, digamos, directrices, en algunos casos ideológicas. Y bueno, nos interesó analizar el caso de Guatemala porque evidentemente Guatemala mostraba unas cifras de adopción muy altas que con el paso del tiempo se fueron reduciendo, resultado de cambios legales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era un artículo que encajaba muy bien en todo lo que tiene que ver con public choice, ¿no? Evaluar el impacto de un arreglo institucional en una política social que, como bien dices, pues yo creo que es muy interesante, que poca gente conoce y que en el fondo pues puede tener consecuencias muy relevantes, ¿no? Además, consecuencias muy relevantes para cualquier cosa, ¿no? Nosotros empezábamos el artículo con la situación del hogar seguro, ¿no? O sea, con todo lo que pasó, evidentemente en 2016, ¿no? Cuando pierden la vida esas 41 jóvenes, ¿no? Entonces, claro, involucra muchas cosas. La verdad es que a mí me interesó mucho el tema, pero la idea es de Pat. Esto hay que reconocerlo. El área de política pública es un área que a Pat le interesa mucho y bueno, sumamos esfuerzos, que es como hay que hacer, como solemos trabajar nosotros también. Y la verdad es que la idea es continuar con la investigación estudiando otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, creo que la política de adopciones es relevante y es una de las grandes políticas sociales, ¿no? Es una política de solidaridad privada, en el fondo, ¿no? Y lo que hay que ver es ese rol del Estado, ¿no?
y con muchas trampas y obviamente con posibles, digamos, engaños, ¿no? También hay un tema, creo que de hecho en una parte del informe, del reporte, lo puedo recomendar a todos que están viendo, creo que ustedes incluso usan la palabra historia de un drama, ¿no? Entonces ya vemos que puede tener un montón de connotaciones, es obviamente un ser humano, entonces hay un elemento emocional muy fuerte y bueno, tal vez nos puedes explicar un poco qué enfoque tomaron con el reporte, cómo embarcaron esta cuestión y cómo analizaron el impacto que menciona también en este informe la ley de adopciones del 2007. Sí, sí. La verdad es que el enfoque analítico, pues, originalmente el informe fue pensado, el artículo fue pensado para un congreso de economía austriaca, ¿no? De hecho, para el congreso del Austrian Economic Center en Viena. Y allí se presentó y lo reformulamos un poquito y ya lo publicamos en cadena. Y la verdad es que el informe tiene un enfoque pues de lo que a mí me gusta denominar Austrian Public Choice, ¿no? Una mezcla de análisis económico de la escuela austriaca y de análisis de elección pública, ¿no? La verdad es que la referencia bibliográfica que utilizamos y que sirve como de pilar central para el artículo es el texto de Bruce Jandl y Adam Smith, ese texto que publica el Cato en su momento, que lleva por título Bootleggers and Baptists, que al final lo que dice estos autores es algo muy interesante, es que las políticas suelen ser resultado de coaliciones muy extrañas, ¿no? Por hacerlo un poco más morboso, la política pública es resultado de extraños compañeros de cama, ¿no? La política produce extraños compañeros de cama, porque claro, Bruce Jandl lo que dice es, generalmente suele haber unos puritanos que hacen lobby por avanzar en esa política y al mismo tiempo hay unos contrabandistas que se aprovechan también y alinean intereses, ¿no? Y el ejemplo que utilizan ellos es un ejemplo cliché, que es el del tráfico de alcohol en los Estados Unidos, ¿no? ¿Quiénes son los más comprometidos con la defensa de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos? Bueno, pues por un lado, los traficantes de alcohol, que tienen unos amplísimos márgenes de beneficio y que les interesa que el alcohol esté ilegalizado, y por otro lado, los grupos más puritanos y radicales de la sociedad que consideran que el alcohol es perjudicial para la misma. Bueno, pues en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Resulta que unos grupos puritanos con buenas intenciones influyen en la ley de adopciones y los resultados de la ley, fruto de esa acción, pues en teoría para proteger a los niños, son contraintuitivos, ¿no? Y eso es como empezamos a verlo, ¿no? Claro, la ley de Guatemala tiene como 3 fases y eso sí hay que explicarlo a todos los que nos están viendo, ¿no? Al final, claro, hay como 3 grandes periodos, uno del 63 al 77, que es ese periodo marcado por el conflicto armado interno. Ahí la adopción era una práctica muy minoritaria, básicamente estaba controlada por el ejército. Luego hay la segunda fase, que es la fase más, digamos, polémica, que se inaugura en 1977 con la aprobación de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y esa fase dura desde 1977 hasta el año 2007. Y es en ese periodo donde Guatemala se convierte en un país emisor digamos, de niños en adopción, ¿no? Y luego está la tercera fase, que es resultado de esa presión moral, si lo queremos ver así, de esa presión moral pues realizada por ONGs, realizada por organizaciones internacionales, realizada por algunos partidos políticos en el interior del país, porque no, algo que queremos decir en el artículo es que la ley anterior, ninguna ley era buena, ese es el punto. No es que haya una ley buena y una ley mala, es que las dos leyes, los dos productos legales tenían defectos, ¿no? Pero claro, esa presión hace que en el 2007 se modifique la norma bajo el gobierno de Berger y en el 2008 pues entre en vigor una nueva ley con una administración nueva y todo este tipo de cosas. Pero en teoría el enfoque que queríamos darle era un enfoque de elección pública que encaja muy bien en la misión del propio CADEP
y al mismo tiempo intentar mostrar una consecuencia inesperada de aquellos que hacen la ley, ¿no? Hacen la norma. Sí, de hecho, yo no conocía estos datos, pero creo que es la segunda fase a la cual te refieres, pero yo vi datos antes de empezar el día de hoy a las 3 de la tarde en punto, pero vi un par de datos donde incluso vemos Guatemala que se encuentra, creo que en 2004, entre el top 6 de países donde más niños se ponen a adopción, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco? ¿Es un éxito? ¿Lo podemos ver como un éxito de la segunda fase de la ley que estaba vigente durante la segunda fase? ¿O hay algo más ahí que solo los números? Sí, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema muy interesante. Claro, teniendo en cuenta que hay como 3 grandes procesos legales, ¿no? Ya hemos dicho, uno marcado por el conflicto armado interno hasta el año 77, del 77 al 97, del 77 al 2007, el gran proceso, digamos, de la transformación de Guatemala en un país que envía niños en adopción, un centro de adopción internacional, y luego después de 2008, ¿no? Claro, en ese periodo, digamos, intermedio, en esa, digamos, en esa fase regulada por esa ley de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, hay luces y hay sombras, ¿no? ¿Qué son las luces, no? Las luces, bueno, tienen que ver con que estamos hablando de una norma que básicamente desjudicializa la adopción. Al final, todos los procesos de adopción, en gran parte de los países, involucran al organismo judicial y a los jueces de familia, etc. Pero en este caso, la norma no hacía eso. En este caso, la norma establecía un proceso realmente simple y los actores centrales en dicho proceso eran los abogados y notarios, ¿no? Los abogados y notarios básicamente declaraban que había una familia pues interesada en adoptar y que había una familia interesada en dar en adopción, ¿no? Entonces se producía un aviso notarial que era recibido por parte de la Procuraduría General de la Nación. Si la Procuraduría General de la Nación observaba que dicho aviso notarial cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la ley, un reporte de un trabajador social, alguna cuestión vinculada a la fiabilidad y honorabilidad de aquellos que adoptaban, etcétera, pues emitía un dictamen de visto bueno por parte de la Procuraduría General de la Nación y automáticamente la adopción se realizaba con éxito. En cierto sentido, había como una especie de sistema de adopciones descentralizado, ¿no? Eso en cuanto a las luces, porque la verdad es que era muy ágil, era relativamente fácil adoptar. Dicho esto, ¿qué sombras poseía? Bueno, pues que a pesar de las bajas barreras de entrada para la adopción, adoptar era relativamente fácil, había un gran número de irregularidades en los procesos de adopción. Es decir, ni siquiera con una baja barrera de entrada se cumplían con los requisitos que la ley exigía, ¿no? Entonces eso sí representaba un problema, porque estamos hablando de que la ley te baja, digamos, los costos de transacción para poder adoptar y aún así no cumples con los requisitos establecidos en la ley, ¿no? Eso hizo sospechar, esas irregularidades, pues hicieron sospechar a autoridades, a ONGs, a organismos internacionales. Y claro, luego había también un problema, que era el problema asociado, digamos, a todo lo que tiene que ver con costes, ¿no? Uno revisa la literatura y básicamente te decían que adoptar a un joven en Guatemala pues podía costar entre $20,000 y $32,000, ¿no? Entonces esa idea de que había como una especie de mercado de compra y venta de niños y tal, pues generó un entorno que fue muy criticado y que obviamente pues motivó el cambio de la ley, ¿no? La ley empieza a sufrir presiones a partir del año 2002. ¿Qué sucede? Que los abogados paralizan la incorporación al sistema de todo lo que tiene que ver con el convenio de La Haya y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente podemos decir que el proceso era muy ágil, muy rápido, relativamente rápido, que dependía básicamente de los abogados y notarios, pues ellos eran los verdaderos intermediarios y los individuos que gestionaban
el proceso, y que a partir de ahí pues había una serie de actores que salían, por decirlo de alguna manera, beneficiados con dicha regulación, ¿no? Las comadronas y las jaladoras eran mayoritariamente mujeres, que eran aquellas personas que en teoría detectaban qué niño era adoptable, las familias que deseaban dar en adopción a alguno de sus hijos, las familias obviamente nacionales e internacionales que deseaban adoptar, toda la industria, digamos, de cuidadores, casas cuna, todo este tipo de grupos era literalmente beneficiado por esa regulación, ¿no? Pero hay que decir que efectivamente, y esto desde la honestidad intelectual, a pesar de que el número de adopciones era muy elevado, las irregularidades administrativas también eran muy elevadas y hay algunos informes que detectan que había irregularidades un poco más allá de lo administrativo, ¿no? O sea, cuestiones como a lo mejor trata de niños, cosas más problemáticas. Aunque yo, por lo que leí, la gente no se atreve a dar, digamos, porcentajes de todo este tipo de cosas. Sospecho que era lo menos. Sospecho que lo más era una irregularidad de tipo administrativo. Pero claro, es problemático que hubiese esas irregularidades administrativas y quizás lo más conveniente hubiese sido corregir esas irregularidades administrativas, ¿no? Porque al final la ley conseguía lo que se buscaba, lo que se pretendía, que hubiese unas adopciones muy elevadas en el país. Y entre esas irregularidades, es fascinante, pero como dijiste, trato de niños, había tal vez, no sé si denominarlo robo de niños, de familias, secuestros casi, para poner en adopción un niño, obviamente por el incentivo monetario que existía, pues era algo que podía pasar, pero como todo en Guatemala, pues probablemente no hay buenos datos de ese tipo de cosas, porque simplemente no se registra de una forma pues, muy correcta, no siempre queda como pruebas anecdotales. Eso ha sido una consideración en toda esa investigación, o sea, investigar en parte esas irregularidades y ver hasta dónde podían llegar con eso. Sí, Olor, la verdad es que sí. Yo en lo personal sí estoy muy interesado en saber las dimensiones de las irregularidades. En su momento CICIG publicó un informe bastante interesante sobre las irregularidades y mostraba que, bueno, efectivamente la mayoría de las irregularidades, por lo menos comprobadas, eran de naturaleza administrativa, que se saltaban pasos, ¿no? Pero claro, definitivamente también hubo denuncias de robo de niños, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que el número de denuncias con base en el total de adopciones realizadas pues es ridículamente bajo, ¿no? O sea, en realidad era desafortunadamente una minoría la que sufría eso, ¿no? Pero eso no debe de dejar de, pues por nuestra parte, criticar la norma, ¿no? O sea, la norma funcionaba muy bien, había adopciones, pero esas sombras que tenía la norma debían de ser corregidas, ¿no? ¿Qué sucede? Que como suele pasar en estos casos, se cortó por lo sano. En vez de corregir esos pequeños defectos, que bueno, son defectos pequeños pero muy importantes porque afectan a la vida de seres humanos, pero en vez de corregir esos defectos, lo que se hizo fue cortar por lo sano todo el proceso de adopciones y reformular la norma y además modificar los actores que salían beneficiados con la norma, porque mientras que en el periodo 77-2007 son los abogados, son las jaladoras y los cuidadores, son las casas cunas, son las familias, los beneficiados, a partir de 2008, con la reforma, pues se crea el Consejo Nacional de Adopciones, el Registro Nacional de las Personas adquiere protagonismo, o sea, como que es ya la burocracia y el organismo judicial los que adquieren poder y protagonismo y son ya pues las entidades privadas los que pierden protagonismo, ¿no? Pero definitivamente es el típico caso de una norma que, bueno, desafortunadamente produce unos efectos problemáticos y que los tomadores de decisión, motivados por un sinfín de presiones, dicen cambiemos la norma de manera radical. Y el problema es que mucha gente salía beneficiado con la norma, ¿no? Claro, como siempre, y creo que los americanos tienen una buena expresión para decir lo que dijiste, ¿no? En resumen, es throwing the baby out with the bathwater. Como, bueno, sacrificamos toda la norma porque hay unas irregularidades en lugar de resolver
únicamente esos casos y introducir tales mecanismos para resolver ese tipo de casos, se quita toda la ley, toda la normativa y se lo reemplaza con una nueva que tiene sus propios, seguramente sus propios problemas, pero eso es algo que podemos platicar en un ratito. Obviamente hablaste mucho de las presiones, obviamente parece casi que usaron y conocemos todo cómo se hace política, a veces más hoy por hoy en las redes usan fotos de niños, ¿verdad? Son en general sujetos a ese tipo de propaganda que evita tal vez un debate más racional de lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y como dijiste, tal vez se involucraron un par de casos aislados, individuales, para justificar, digamos, cambiar toda la normativa. Y esa normativa nueva, como describes bien, pues aquí, pero también en el informe, es que hay presiones, obviamente, por varias partes para introducir una nueva ley de adopciones. ¿Puedes hablar un poco de esas presiones, de quién viene, por qué, qué hay detrás de esos intereses y que tal vez a dónde querían irse? Y obviamente podemos tocar el tema de centralización, porque dijiste bien, bueno, antes tal vez la normativa inducía un sistema un poco más descentralizado y hoy por hoy pues centralizamos con la nueva normativa un poco el poder de decisión, ¿no? ¿Cómo ves esas presiones? Sí, bueno, básicamente esto efectivamente lo señalamos, ¿no? Hay presiones que provenían, grosso modo, de ONGs, de organismos internacionales, UNICEF, Naciones Unidas, todo este tipo de organizaciones, e incluso, bueno, ya cuando la cosa avanza, de partidos políticos, pues de izquierda y no de izquierda, ¿eh? Hay que reconocer que, ojo, la reforma de la ley es defendida por un gobierno, entre comillas, conservador y de derechas, y son muchos los diputados que apoyan esa reforma, ¿no? Y esa transición a la ley. Ahora, claro, también se ve el juego de poder, ¿no? Y se ve que en función del periodo del tiempo ganan unos y ganan otros, ¿no? Como decía, en el año 2002, o sea, 6 años antes de que entrase en vigor la reforma, no había todavía proyecto de reforma, pues Guatemala firma un convenio que es el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, el famoso convenio de La Haya, ¿no? Y ahí es donde empieza a cambiar la situación del país. El convenio fue firmado en el año 2002, debería de haber entrado en vigor en el año 2003, pero lo impide una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que obviamente se supone, dicha sentencia es resultado de la presión que el sector de abogados y notarios ejerce sobre la Corte, ¿no? De todas formas, pues ahí ya poco a poco ya se estaba basculando, la balanza ya iba hacia el otro lado y bueno, pudieron aguantar lo que pudieron aguantar, ¿no? Esto es pura política, ¿no? Los grupos de presión, las minorías organizadas, pues unas y otras presionan para modificar la norma y eso es lo que hace del estudio de la política pues algo apasionante porque claro, hay que mapear en determinado momento, sacar la fotografía, ¿no? Pero evidentemente lo que muestra el caso es que la relación de fuerzas entre minorías organizadas, entre grupos de presión, a lo largo del tiempo cambia. Mientras que durante una fase pues son esos abogados y notarios los que tienen el control sobre esa política pública, pues va la historia es que progresivamente van perdiendo ese poder en favor de la administración pública o de la burocracia o de la política, porque en el fondo, y esto es mi visión, pero esto es una opinión personal que podemos, si quieres, charlar, yo en Guatemala veo más política que administración pública sensu estricto, ¿no? O sea, al final el burócrata, por su naturaleza, está sometido a la política, ¿no? El burócrata sufre unos niveles de rotación elevadísimos, ¿no? O sea, no es que el director del Consejo Nacional de Adopciones sea un director ad eternum, ¿no? Que sobrevive a los gobiernos, no, cada gobierno decapita a todo el Consejo Nacional de Adopciones y pone a los suyos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto como una burocracia, yo creo que el político lo que ve, pues eso, es un espacio para entregar puestos de trabajo, para intercambiar cuotas de poder, para, bueno, en teoría, pues en función de alguna cuestión presupuestaria, pues premiar a unos y castigar a otros, pero no sé si hay una acción, digamos, de la burocracia por crecer, ¿no? En todo caso,
y si la hay, estaría en el organismo judicial con los jueces y con los juzgados que se abren, pero no tanto en el Consejo, ¿no? Quizás, esto es una opinión personal también, quizás el tema es sencillamente que no evaluaron bien las consecuencias de la norma, solo se fijaron en el principio moral, ¿no? Hay que proteger al niño porque sí. ¿Y qué implica proteger al niño? No mover al niño de su lugar de nacimiento, lo cual es muy discutible eso, ¿eh? Yo creo que yo no estoy a favor de ese tipo de medidas, ¿no? Pat tiene un artículo muy bueno publicado en Law and Liberty, el blog de Liberty Fund, precisamente sobre este tema, ¿no? Al final, ese convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional puede ser incluso catalogado, por hacer así un poco de polémica, como racista, porque no quiere que haya adopciones interculturales, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiere que personas de clase media, súper gringas, vengan a Guatemala a adoptar a lo mejor a niños que pertenecen pues, a un entorno indígena. No quieren eso, ¿no? Y a mí eso me parece muy preocupante, ¿no? Porque se llenan la boca de multiculturalismo y de todo este tipo de cosas, pero luego prohíben estas acciones, que bueno, que son acciones que como veremos cuando toquemos los datos, pues afectan a un sinfín de personas. Estamos viendo que, oh, jolín, yo entiendo las sombras que tenía la norma, entiendo las sombras y los problemas que tenía la norma, pero algo que es irrefutable es que el número de adopciones que había en el país, como bien has dicho tú antes, Guatemala era del top 6, top 7, en la primera década del 2000, pues el número de adopciones era muy importante, ¿no? Y aunque no hemos dado seguimiento a eso, no parece que haya un escándalo, ¿no? Otra vez utilizando frases de los gringos, no news, good news, ¿no? Entonces, al final, parece que esas adopciones que se hacían anualmente hacia Estados Unidos, pues no generaron mayor problema, ¿no? Son gente que entró en una nueva familia y que probablemente tuvo acceso a unas oportunidades mucho más interesantes de las que hubiese tenido en Guatemala, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que reconocer las luces, no solo las sombras de ese arreglo institucional que era la ley de adopciones en Guatemala entre el 77 y 2007. Sí, tal vez, bueno, quería tomar la oportunidad antes de seguir. Esos son datos increíblemente, tremendamente interesantes. Entonces, bueno, las cifras, Edu, son súper interesantes porque en el 2007 llegamos como al pico, ¿no? De 4.727 adopciones. Y de ahí va, ahí va terriblemente. Ya en el 2010 creo que solo tenemos 50 adopciones y ya a partir del 2016 solo 2. Y luego 1 y luego 0 adopciones. Es decir, el Consejo Nacional de Adopciones se ha hecho completamente irrelevante, porque ¿para qué necesitamos un Consejo Nacional si no hay adopciones, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esta evolución? Y como dijiste, había muchos cambios de mandos porque cada gobernante en el poder termina cambiando, obviamente, el que está encargado de este Consejo Nacional. ¿Cuál es el problema fundamental en esta tendencia? ¿Cuál ha sido la causa de todo esto? Bueno, pues efectivamente, como has dicho, los datos son alucinantes, ¿no? O sea, nosotros cuando estábamos metiendo los datos, porque además es que la fuente de las adopciones que has señalado son adopciones hacia Estados Unidos, ¿no? Algo que hay que decir es que Estados Unidos es un país extremadamente generoso, ¿no? Es el país que más dona y es el país que más adopta a nivel mundial, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, es un país extremadamente generoso. Entonces, es curioso que y ahí sí que no hay un problema con los datos, porque los gringos sí registran bien todos sus datos. Es curioso que cuando uno entra al link, yo te juro que tuve que triple chequear la cosa, porque yo no daba crédito. Y lo compartí con un montón de gente, no solo entre Pat y yo, lo compartimos con otros profesores, bueno, en el EPRI también yo, con Elena, que era la editora del trabajo es Elena, estábamos todo el día, yo le decía, Elena, chequea esto, no vaya a ser que a mí se me haya ido la cabeza, pero no se me fue la cabeza. O sea, la fuente es una fuente gubernamental de Estados Unidos y lo que evidencia es que básicamente la nueva norma, con base en los valores del convenio de La Haya, restringe la adopción internacional.
O sea, ese quizás es el primer efecto del cambio de la ley. La nueva ley de adopciones lo que representa es un ataque a la adopción internacional. La adopción internacional es, cuando menos, poco deseable. Y empiezan a burocratizar la adopción internacional. Empiezan a subir los costos de transacción para adoptar internacionalmente, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. El efecto es brutal. El efecto, efectivamente, y como has dicho, pues, claro, yo creo que es terriblemente preocupante, ¿no? Estamos hablando de eso, de 4.727 adopciones en 2007 a una en 2018, ¿no? O sea, 10 años después, la caída es obscena, ¿no? Y ahí surgen un montón de preguntas. Para empezar, ¿dónde están esos niños? Que podemos hablar, porque claro, la tasa de natalidad no ha caído drásticamente en el país. O sea, ese es un problema. La tasa de natalidad no ha caído drásticamente en el país y resulta que tenías a 4.000 niños que salían del país adoptados internacionalmente, ¿no? Más de 4.000 niños, porque también había adopciones que realizaban españoles, que realizaban franceses, pero bueno, 4.000 estadounidenses. Y la cosa es que esa adopción internacional pues cae drásticamente, resultado, en primer lugar, de el compromiso que tiene la nueva norma con limitar las adopciones internacionales. El punto es que, bueno, yo creo que aquí ya hay más política que incluso datos, ¿no? Los datos son escandalosos, pero hay mucha política también, porque alguien podría decir, bueno, somos conscientes de que el país no tiene capacidad para adoptar a esos niños a nivel nacional. Pero no parece que se hiciesen esa pregunta los tomadores de decisión. O sea, no parece que ni la gente del Consejo Nacional de Adopciones, porque obviamente todo el mundo sabía la respuesta, todo el mundo sabía que no iban a poder ser adoptados más de 4.000, 5.000 niños por año por familias nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de nivel ético y de nivel político, y luego hay cierta perversidad jurídica para subir los costos de transacción de la adopción y complicarle la vida a las familias internacionales que venían a adoptar a Guatemala. Y eso automáticamente pues, convierte a Guatemala de ser uno de los países más atractivos para la adopción internacional a uno de los países menos atractivos para la adopción internacional. El punto es que las adopciones nacionales, y aquí tengo que reconocer una limitación del trabajo, porque no pude acceder a datos, solo vi las memorias de labores que el propio Consejo Nacional de Adopciones produce, y la verdad es que las memorias son claras, no digo que no sean claras, pero como que no me fío de todos los datos que se ponen ahí, ¿no? Y que no son claras, digamos, con el número de adopciones realizadas por año y tal. A lo mejor es una limitación del estudio, yo lo hablé con Pat, nos costó conseguir esa información, revisar las memorias de labores pues es algo aburrido porque no son precisamente textos muy entretenidos, pero lo que se ve es que la capacidad nacional para adoptar pues es limitada, ¿no? Pero vaya, que no es una cosa que no se supiese, es una cosa que se sospecha, ¿no? O sea, sospechas por cómo es la estructura de renta, cómo está la clase media, cómo está, que la capacidad para adoptar, pues en el país es forzosamente limitada, ¿no? O sea, que no me puede decir, el tomador de decisión no me puede decir que no sabía. Ese es el punto, ¿no? O sea, tenías a un montón de niños que podían acceder a unos niveles de renta muy favorables, que podían acceder a una estructura de oportunidades muy interesante y que bueno, automáticamente se les corta ese sueño. Y difícilmente hay al interior de la nación la capacidad para asegurar ese volumen de adopciones, ¿no? Difícilmente. Eso no implica que no haya adopciones, claro que las hay, pero en mucha menor medida, ¿no? Y para mí esa es la gran trampa de la ley y del sistema, ¿no? Porque probablemente, si preguntásemos, que ese es otro problema del estudio, no hicimos entrevistas y habría que haber hecho entrevistas, y queremos hacer entrevistas a futuro a gente porque sabemos quién votó a favor de la ley, y hubo gente que votó a favor de la ley que respetamos profundamente. Por ejemplo, yo tuve una conversación con Zuri Ríos, que es una persona a la que respeto y aprecio intelectualmente mucho, y ella estaba en contra de la anterior ley. Consideraba que era un mercado
sin escrúpulos, ¿no? Pero claro, la nueva ley, aunque, digamos, los principios morales que la motivan son aceptables, creo que no se preocupa de los niños. Es evidente que no se preocupa de los niños. Se preocupa de los burócratas, se preocupa de los políticos, pero no se preocupa de los niños, porque los niños no encajan en las familias, ¿no? Y ahí hay que hacer otra reflexión, porque claro, bueno, si quieres lo comento después, ¿no? ¿Dónde están esos niños, no? Si la tasa de natalidad no cambia, ¿dónde están esos niños, no? Porque son muchos los niños que eran adoptados. Y tal vez ahí lo que me interesa, porque claro, tienes toda la razón, los niños en cierto modo, por ya no tener digamos, la adopción como vía, son casi víctimas invisibles, ¿no? Y claro, cuando no hay un seguimiento a estos casos, tampoco conocemos bien las consecuencias negativas que puede inducir esta ley. No sé, en cuanto a la situación personal económica de ciertas familias, de ciertos niños, las oportunidades de ciertos niños, pero también en cuanto a otros factores como el crimen, tal vez, ¿no? Entonces, sería súper interesante esas entrevistas y conocer más a fondo ese tipo de dinámicas. Y va un poco ahí con la pregunta que te quería hacer ahorita, porque sabemos que cuando se impone una normativa tan restrictiva como esta, en otros ámbitos de la economía, como siempre surge la famosa informalidad, ¿no? Y los mercados negros. ¿Qué tanto es posible un mercado negro en las adopciones, también teniendo en cuenta que gran parte del destino, digamos, de las familias que adoptaban esos niños, pues están en Estados Unidos? ¿Qué tan real es esta opción de tener un mercado negro y efectivamente el tráfico de niños? Y cómo podemos verlo en la actualidad por probablemente culpa de esta ley. Sí, sí, sí. Ese precisamente es el tema que vamos a investigar a futuro. Porque efectivamente Pat razonó igual que lo acabas de hacer tú, ¿no? Dijo, o sea, vamos a ver, esta limitación clarísima al proceso de cooperación, porque al final la adopción es cooperación, va a generar mercados negros, claro. Y yo sospecho, o sea, claro, ¿dónde están esos niños, no? Yo sospecho que esos niños pueden estar, y hay que ver los datos, y vamos a ir por ahí ahora a futuro, a ver si para el primer semestre del año que viene estamos otra vez reunidos aquí, Olaf, charlando de la segunda fase de la investigación. Queremos ver cómo ha evolucionado la población al interior de los hogares seguros, cómo están los números, ¿no? Se supone que ha tenido que haber un aumento de gente en hogares seguros y tal. Esa es una posible explicación para ver dónde están, ¿no? Otra posible explicación, pero en Guatemala creo que no hay datos de esto, habría que buscarlo, es el aumento de niños en la calle, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en Madrid podemos saber cuánta gente duerme en la calle. Hay una especie de censo de homeless y vemos si crece o no crece y vemos cómo evoluciona, ¿no? En Guatemala no hay eso, porque los niños que duermen en la calle, que todos sabemos que los hay, y que no es una cifra menor, pero no están cuantificados, ¿no? Entonces la idea sería ver el impacto sobre eso. Y claro, ese impacto va a ser difícil, porque lo que sería ideal sería analizarlo desde el 2007-2008, ¿no? Para ver los números, ¿no? Cómo evolucionan. En cuanto a los hogares seguros, yo creo que sí debe de haber registro. Y ahí sí podríamos chequear si han colapsado los hogares seguros. Porque a lo mejor, y esto no es broma, Olaf, el colapso de 2016 en el hogar seguro, con ese incendio y tal, tiene que ver de alguna forma con la restricción en la política de adopciones. Porque, claro, 8 años después colapsaste los centros de hogares seguros, ¿no? Entonces, esa sería una segunda opción. Y la tercera, que también es difícil de medir, pero que queremos medirla, es la de la migración. O sea, sospecho, intuimos, pero esa es la intuición que nos tiene que llevar a investigar y seguir investigando, intuimos que este flujo de migrantes menores de edad quizás tenga que ver también con esto. Cada vez hay más menores de edad que se lanzan a la migración, ¿no? Y a lo mejor, pues, son niños de la calle que no ven por ninguna parte, digamos, oportunidades
y que pues la idea es lancémonos a la migración como si fuésemos adultos, ¿no? Son 3 salidas. Ahora, en cuanto a los mercados negros, habría que investigar. Yo la verdad es que otra vez son intuiciones. El crimen organizado seguro que sigue traficando con personas, haya una ley restrictiva o no la haya, ¿no? Y el punto es que con el anterior sistema teníamos más datos, había más accesibilidad al proceso de adopción, todo era más fácil y al final, a pesar de las irregularidades, se disfrutaba de cierta formalidad, de cierta formalidad. Por lo menos había números, que ahora no los hay, ¿no? Pero son esas las 4 líneas por las que deberíamos seguir. Y si hay alguien que nos está viendo y que está interesado en este tipo de política pública, pues está cordialmente invitado a cooperar en el proyecto, porque como te digo, vamos a intentar abrir 4 líneas de acción, ¿no? La primera, el tema de los hogares seguros, ver cómo ha evolucionado la población al interior de los hogares seguros, si ha crecido o no ha crecido. Sospecho, pero esto es una sospecha, que ha crecido, Olaf, porque a lo mejor resulta que en el 2007 no estaban colapsados y ahora están colapsados. Luego el tema, que es difícil, pero intentar ver todo lo que es la población, la infancia en la calle, que es un tema complicado, yo creo que ahí no vamos a tener datos, y luego las cifras que se manejan en cuestiones migratorias, ¿no? Que son también pues cálculos a lo mejor un poco al aire, que sería la tercera rama. La cuarta rama es la del crimen organizado, que sospecho que no vamos a poder hacerla. Pero esas serían las 4 líneas de investigación. La más viable es la de los hogares seguros, por un lado, y luego hay otra que es muy viable y que en el fondo aquí creo que no nos da la razón a nosotros, como investigadores, a nuestra intuición. Yo sospecho que los presupuestos al Consejo Nacional de Adopciones, porque claro, uno tiene el enfoque de public choice y dice, el presupuesto al Consejo Nacional de Adopciones seguro que no ha dejado de crecer. Y yo sospecho que no ha crecido. O sea, sospecho que no ha variado mucho desde el año 2008. O sea, al final ahí hay una renta presupuestaria, pero no creo que haya un esfuerzo por parte de los burócratas y de los políticos de subirle el presupuesto al Consejo Nacional de Adopciones. No creo que esa sea una línea por la que hay que ir. Sospecho, ¿eh? Y es como dices, muy difícil de investigar, pero obviamente hemos tenido casos en otros países donde sí hay trato de niños y terminan en muchos casos en la prostitución y en otras partes no tan bonitas, y al menos obviamente esta formalidad nos permite dar seguimiento también a los casos y en muchos casos es muy probable que terminan mejor lo que hubieran terminado en caso contrario. Tal vez para ir terminando, porque ya pronto vamos a ir a las preguntas, mi última pregunta tal vez a Edu es, ¿cómo vamos de aquí? O sea, ¿cuáles son las alternativas? ¿Hay posibles soluciones más por la complejidad? Que no solo es Guatemala, ¿no? Estamos en una comunidad internacional y es una cuestión internacional. Entonces, ¿cómo vamos de aquí y cómo podemos enfrentar este problema y cómo podemos, ojalá, pues volver a subir los números y asegurar que los niños no terminan en lugares donde no deberían de terminar, que puede ser en la calle, que puede ser en la prostitución, pero donde tal vez mejores oportunidades tendrían en Estados Unidos, como vimos antes en tus datos? ¿Cómo vamos aquí? Bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, y esto es la gran crítica que habría que hacerle a la legislación actual, creo que hay que modificar un poquito la filosofía de la norma, ¿no? O la filosofía que inspira la norma, ¿no? Yo creo que hay que volver a la filosofía anterior, reconociendo los problemas de la legislación anterior. O sea, pero creo que es más eficaz reconocer e intentar corregir los problemas de la legislación anterior y, al final, pues, crear, digamos, unos procesos de adopción flexibles, ¿no? Ágiles, ¿no? Rápidos en el tiempo, ¿no? De todas maneras, a día de hoy, y como hemos puesto en el artículo, es cierto que Guatemala ya ha dejado de ser, digamos, un país emisor, ¿no? de niños en adopción. Hasta 2010, en 2010 ya había desaparecido, de hecho, ¿no? En América Latina el único país que quedaba era Colombia
Y bueno, y Haití, que tiene unas particularidades, pues como sabemos, muy problemáticas, ¿no? Pero los grandes países son China, Etiopía, Rusia, Vietnam, son países que al final siguen siendo emisores, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la filosofía debería de cambiar. O sea, si nos interesa el futuro y la protección de los niños, deberíamos apostar por aumentar las oportunidades de esos niños, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? Y deberíamos ser conscientes de reconocer las limitaciones de las regulaciones excesivamente estrictas como la actual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son máquinas de reducir oportunidades a los jóvenes, ¿no? Al final son máquinas de condenar, en cierto sentido, a los jóvenes a situaciones de, marginación, por decirlo de alguna manera. Entonces deberíamos de cambiar la filosofía de la norma. ¿Queremos proteger al niño? Bueno, fiscalicemos la calidad de las familias adoptantes. Vengan de donde vengan. Fiscalicemos también la situación de las familias adoptivas. Pero dejemos que el proceso sea un proceso descentralizado, ¿no? Y que el Estado, en cierto sentido, con objeto de proteger a los niños, solo fiscalice, solo cumpla y cumpla a cabalidad, eso sí, con los procedimientos que estaban registrados en la ley. Para mí ese es el gran error del pasado, ¿no? El gran error del pasado es que tenías una norma bastante flexible, tenías una norma que generaba un gran número de adopciones, pero tenías una norma que aún así la gente incumplía, ¿no? Y es inaudito que la gente incumpliese una norma cuando ya esa norma tenía unos requisitos pues muy bajos, ¿no? O sea, la norma era ágil, la norma obviamente generaba un número de adopciones obsceno y aún así muchos incumplían los procedimientos. Pues ahí debería de entrar quizás el Estado y fiscalizar el cumplimiento de esos procesos. Pero la actual norma es, desde mi punto de vista, y tú lo has dicho, Olaf, un problema gravísimo, porque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Nadie niega que la intención sea buena, pero claro, la intención ni da de comer, la intención no genera oportunidades para los jóvenes y la intención, pues al final puede resultar en un drama social, ¿no? Y eso es lo que debemos denunciar. ¿Está la actual ley cumpliendo sus objetivos? Probablemente sí, pero esos objetivos quizás estén mal definidos parcialmente, ¿no? Porque claramente el número de adopciones que tienen lugar en el país es incomparablemente pues mucho menor, o sea, es mucho menor de lo que había antes, ¿no? Y eso para mí representa un problema, ¿no? Claro, alguien te puede decir, y esto es algo que pensamos en su momento, alguien te puede decir, esto no se trata de cantidad, se trata de calidad. Aquí lo que hay que ver es la calidad del proceso de adopciones y no cuántas adopciones. Y yo ahí, la respuesta que suelo decir es que se lo pregunten al niño que fue a Estados Unidos, que nació en una zona rural con pocas oportunidades y que ahorita pues está en Estados Unidos con una carrera universitaria, con un seguro médico, disfrutando de una buena vida e incluso viajando a Guatemala de vacaciones para estar en contacto con sus raíces y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, es que y veamos los montos de niños, porque claro, eran más de 4.000, no era una cifra menor, ¿no? Sí, súper interesante. De hecho, si tenemos tiempo, vamos a pasar las preguntas del público, pero me encantaría saber lo que dirías tú a una diputada, por ejemplo, que invoca el argumento moral, ¿no? Sin incluso tener en cuenta las consecuencias no intencionadas que podría tener una ley que es conforme sus buenas intenciones, como bien dijiste. Pero bueno, vamos a ver un par de preguntas. Aquí tengo una pregunta de Gabriela Villatoro a través de Facebook. Y pregunta, ¿han hecho estudios sobre el bienestar psicológico de los niños que se han quedado en estos hogares estatales? Hay estudios de contraste con niños que han sido adoptados.
Sí, no, la verdad es que es un tema muy interesante. Nosotros no hemos ido por la cuestión psicológica, pero definitivamente eso es otra línea de investigación súper interesante, ¿no? Al final, la verdad es que el hecho de estar en esos hogares pues no debe ser emocionalmente muy positivo para un individuo, ¿no? Debe ser, de hecho, una bomba emocional, ¿no? Y claro, eso no lo hemos evaluado. Evidentemente, ¿qué queríamos con qué queríamos con este estudio, ¿no? Uno, queríamos pues mostrar que las leyes tienen efectos a veces perversos, ¿no? Queríamos mostrar que, bueno, lo que dije antes, ¿no? Las buenas intenciones pueden producir grandes tormentas y grandes problemas, ¿no? Y luego queríamos reflexionar sobre la política social, ¿no? Hay algo para todos aquellos que estamos comprometidos con la defensa de las ideas de la libertad y tal, que es que muchas veces se nos acusa de que no nos preocupamos por las políticas sociales, ¿no? Bueno, pues queríamos aportar nuestro grano de arena y mostrar que sí nos preocupamos por las políticas sociales, ¿no? Y que la política social es compleja, tiene muchas aristas y tal, pero evidentemente se nos han quedado cosas, como no puede ser de otra manera, en un artículo de 5.000 palabras, se nos han quedado cosas en el tintero y esa variable psicológica pues es muy interesante porque definitivamente sería un argumento más para defender probablemente la adopción y para criticar, digamos, la acción estatal. Porque al final de lo que se trata es de eso también, ¿no? Probablemente son las familias y las soluciones descentralizadas las que mejoran la vida de los niños, ¿no? Y no que el Estado construya hogares seguros y que concentre a todos los niños ahí y que tenga un plan y un protocolo estandarizado para todos los que están ahí, que bueno, que en el fondo además sabemos que probablemente no se pueda cumplir, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas que, si no estoy equivocado, existió en el hogar seguro de la Asunción, se llamaba, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿no? Que la gente que estaba ahí, pues evidentemente, Hogar Seguro Virgen de la Asunción, efectivamente. La gente que estaba ahí era, pues unas eran medio criminales, las otras eran víctimas, no había una clasificación adecuada, digamos, de los internados, de las internadas en el hogar, y eso era una bomba de relojería, porque además fueron varias las que reconocieron que al interior de ese sitio de propiedad estatal pues se sufrían maltratos, se sufrían violaciones de todo tipo, vejaciones de todo tipo, y que al final, pues en cierto sentido, ese tema, ese escándalo, abrió un nuevo debate sobre la política de adopciones, ¿no? La idea era, en términos generales, ver una política social, intentar hacer un estudio de caso sobre la política social e intentar aportar soluciones desde la libertad a dicha política social. Y aunque la anterior regulación tenía problemas y es necesario corregir esos problemas, o hubiese sido necesario corregir esos problemas, era una solución más descentralizada que lograba pues, el objetivo, ¿no? Que un montón de niños pues, accediesen a una mejor vida. Bueno, y a mí me recuerda siempre un dato que siempre menciono a mis clases, que es el de las familias pobres negras en Estados Unidos. El 85% de esas familias pobres negras en Estados Unidos son familias de un padre. De hecho, son normalmente solo la madre que se ocupa del hogar, y es muy difícil dedicar el tiempo trabajando, haciendo todas las demás responsabilidades y luego educar al niño. Entonces, muchos de esos niños también terminan en la criminalidad. No me quiero imaginar cómo sería sin padre, ¿no? Entonces, estos son casos de familias de un solo padre en Estados Unidos. Pero me da un par de otras preguntas sobre datos, seguimientos. Por ejemplo, Yasmín Valdés en YouTube pregunta a los niños que son adoptados, ¿se les da seguimiento una vez que ya van a vivir con una familia en Estados Unidos? ¿Hay casos donde dan seguimiento a esos adoptados? No. De hecho, hay incluso asociaciones de guatemaltecos que son adoptados y que obviamente pues crearon
redes entre ellos, ¿no? Evidentemente no se le da el seguimiento a los 4.000 que van por año, ¿no? Pero motu propio, algunos de esos individuos crearon asociaciones precisamente para evidenciar el éxito del proceso y para denunciar los casos que fueron un fracaso, ¿no? Y también, pues, claro que sí, hay una reflexión crítica y hay una línea de investigación que no solo trabajó CICIG, que trabajan otras ONGs, sobre los casos, entre comillas, problemáticos, ¿no? A los cuales también hay que dar seguimiento, porque algo que deberíamos saber es, y que no sabemos a ciencia cierta, o por lo menos con la revisión bibliográfica que yo hice no llegué a saberlo, es la magnitud de las irregularidades graves, ¿no? Olaf hablaba, cuando estábamos charlando del tema de pues, prostitución o incluso cosas más graves, ¿no? Tráfico de órganos, a lo mejor, que podría ser. Ese tipo de datos, desafortunadamente, pues no los tenemos. Son básicamente aproximaciones y tal. Pero si uno quiere seguir investigando esta cuestión, puede ponerse en contacto con asociaciones y con distintas ONGs que cuentan experiencias, no dan un seguimiento sistemático a todos los casos y cómo han evolucionado, pero sí cuentan experiencias. Dicho esto, yo siempre me refugio en esa frase de no news, good news. Al final, el hecho de que no haya un gran escándalo evidencia que la política no fue tan desastrosa, ¿no? Porque evidentemente hubo muchos ojos fiscalizando las irregularidades y nadie habló de un gran escándalo, de grandes dramas en Estados Unidos, porque las familias acababan, digamos, explotando a los niños adoptados que provenían de Guatemala, ¿no? De hecho, el perfil de las familias, y eso sí está bastante acreditado, era un perfil muy cristiano. O sea, al final, gran parte de las familias estadounidenses que adoptaban, hablando de Estados Unidos como el país que más adoptaba, que adoptaba internacionalmente, eran familias con fuertes principios religiosos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que veían en la adopción pues una práctica, ejercicio de la virtud, vaya. Haría una buena historia de prensa, ¿no? Un fracaso en ese tipo de procesos. Entonces sería fácil de vender en la prensa, haría un buen artículo de prensa. Bueno, aquí pasamos a probablemente la última pregunta por el tiempo, que es de Basti Madrid en YouTube, y pregunta, bueno, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para influir en que se cambie la ley? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, creo que lo que nos queda como ciudadanos pues es, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, intentar investigar y generar datos para evidenciar, digamos, las incoherencias de determinadas políticas públicas y luego aprovechar los canales que tenemos para comunicarnos, para actuar en red y para denunciar, redes sociales, medios de comunicación, espacios académicos, e ir generando una masa crítica que progresivamente concientice, digamos, a los tomadores de decisión. Yo creo que como sociedad civil no tenemos otra alternativa, ¿no? Como sociedad civil lo único que nos queda es, pues, generar datos, presentar esos datos en los distintos canales a los que tenemos acceso, redes sociales, televisión, espacios académicos, e intentar proponer alternativas que mejoren el statu quo, que mejoren la ley vigente, ¿no? Y son tres acciones que podemos trabajar o que podemos lograr hacerla realidad trabajando en red o a nivel individual, ¿no? Pero yo creo que el trabajo en red es interesante, la idea de disfrutar de tribunas como la de CADEP, ¿no? Para publicar todos estos informes que sean de fácil descarga, que sean pues un trabajo de naturaleza investigativa, pero al mismo tiempo también con un espíritu muy de divulgación. Pues yo en lo personal creo que sirve para generar esa conciencia y esa masa crítica que en algún momento pues provoque el cambio, ¿no? Pero al final, como sociedad civil, el esfuerzo que debemos hacer es intentar convencer a los tomadores de decisión, pues son ellos los que apretan el botón, cambian las leyes y todo este tipo de cosas. Sí, tal vez la tragedia aquí es que los costos no son visibles, ¿no? Son problemas ajenos, son problemas con los cuales no nos topamos en nuestro día a día. Y entonces son tragedias que pueden pasar ocultos por mucho tiempo. Yo creo que tal vez es lo que podemos hacer, lo más que podemos hacer es llevar esos casos a la luz
y demostrar la tragedia que están viviendo, ¿no? Y creo que hay un claro papel para, pues, de todo, ¿no? Para periodistas, para investigadores, para pues, otro tipo de personas que se dedican a difundir ideas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Eduardo Fernández. Para todos pueden descargar el informe La política de adopciones en Guatemala, cuando los efectos se convierten en causas, desde la página web de CADEP, cadep.ufm.edu. Y bueno, ha sido un gran gusto. Gracias, Eduardo, por el espacio y gracias a ustedes por acompañarnos. Les deseo una muy feliz tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.